Hola a todos, soy el narrador y mi objetivo es que no duerman esta noche. Sé que usan este video para conciliar el sueño, pero antes de eso, denle me gusta y suscríbanse al canal. Además, de dónde son y a qué hora lo ven. Ahora pónganse cómodos y relájense. Mi forma de tocar había cambiado. Sutil, pero el público se inclinaba frunciendo el ceño como si percibiera una corriente de sonido justo fuera del alcance humano. Las críticas lo llamaron inquietante de otro mundo. Terminaba una actuación entre aplausos que se reducían a un nivel de inquietud. Los oyentes se frotaban los oídos como si no estuvieran seguros de lo que realmente habían escuchado. A veces, cuando el público se acomodaba, percibía un lejano toque de bandón que serpenteaba a través del acorde final, provocando desde dentro del escenario. Su melodía, doblada en terceras menores, me daba aprobación, recordándome que el maestro seguía escuchando siempre a una nota de distancia. Cuando eso sucede, un escalofrío me recorre las costillas y me pregunto qué precio tiene cada bis. El letrero de neón sobre el restaurante crepitaba en el crepúsculo ventoso, lanzando destellos violáceos sobre un estacionamiento agrietado que apestaba a polvo caliente y gasolina rancia. Apagué el motor y escuché. Nada más que el tic-tac del motor y el lejano gemido del aire del desierto serpenteando a través de las oxidadas señales de tráfico. Mi pulso latía rápido, demasiado rápido, como si algo dentro del edificio bajo y mugriento ya supiera que venía. Me dije a mí mismo que solo era el hambre y la larga carretera vacía. En el momento en que abrí la puerta, esa excusa se desmoronó. Una campana de latón sonó en lo alto, áspera y metálica. Botas relucientes de grasa se alineaban en las paredes. Sin embargo, todos los asientos estaban vacíos. Las bombillas del techo brillaban con un ámbar enfermizo, parpadeando con tanta fuerza que las sombras se tambaleaban sobre el linoleum. Mis botas se pegaron al suelo como si fuera jarabe. Desde detrás de un mostrador de mica desportillado, el dueño me miró fijamente. Un dulzor hermoso que me recordó a flores dejadas demasiado tiempo en agua estancada. Dentro el polvo danzaba en los rayos del sol del atardecer que se colaban por las ventanas sucias. Los muebles eran viejos, pero funcionales, cubiertos con sábanas que aparte para revelar cuero desgastado y tela descolorida. Todo daba la sensación de un lugar que había estado esperando, no abandonado, sino expectante, como conteniendo la respiración a que algo sucediera. Pasé la primera hora acomodándome, subiendo mis maletas al dormitorio principal y colocando mi portátil en la mesa de la cocina. El Wi-Fi era irregular, lo cual era perfecto para mis propósitos. Sin distracciones de redes sociales ni correo electrónico, solo yo, mi manuscrito y el silencio opresivo que parecía filtrarse de las propias paredes. No fue hasta que salí a tomar el aire que vi el pozo. Estaba en el patio trasero como una boca congelada a medio gritar, a unos 6 m de la casa. Una estructura circular de piedra de 1,5 metros de altura, rematada con una cubierta de madera que parecía construida a toda prisa. Habían clavado horribles tablones en la abertura en forma de X con tablas adicionales encima. Alguien había querido mantener sellado. Sentí una opresión en el pecho al acercarme. Las piedras estaban oscuras por el paso del tiempo y la humedad, cubiertas de manchas de musgo que se sentían viscosas bajo las yemas de los dedos. Había símbolos extraños tallados en varias de ellas. No letras ni números, sino formas retorcidas que parecían cambiar cuando no las miraban directamente. La madera que cubría crujió suavemente con la brisa del atardecer, un sonido como el de huesos viejos al asentarse. Me dije a mí mismo que solo era un pozo viejo, probablemente inseguro y debidamente cubierto por razones de responsabilidad. Pero algo en él me erizó el vello de los brazos. El aire a su alrededor se sentía más frío y había un olor extraño, no exactamente a análisis, sino a algo orgánico y extraño, como leche dejada demasiado tiempo afuera en el calor del verano. Esa primera noche intenté concentrarme en mi escritura.
La historia en la que había estado trabajando durante meses se había estancado y esperaba que el cambio de aires desbloqueara cualquier bloqueo creativo que me estuviera frenando. Pero cada vez que me sentaba frente al portátil, mis ojos se desviaban hacia las ventanas traseras, hacia la forma oscura del pozo visible a la luz de la luna. Los rasguños comenzaron alrededor de la medianoche. Al principio pensé que eran ratones en las paredes o ramas raspando el revestimiento, pero mientras escuchaba en la cama, el sonido se hizo más nítido. No era aleatorio. Tenía un ritmo, una cualidad deliberada que sugería intención más que accidente. Rasguño. Rasguño. Pausa. Rasguño, rasguño, pausa. Como algo que intentaba escapar de su confinamiento, mi corazón comenzó a martillarme contra las costillas al darme cuenta de que el sonido venía de afuera, del pozo. Apreté la cara contra la ventana del dormitorio, ahuecando las manos alrededor de los ojos para bloquear el reflejo. El patio trasero estaba bañado por la tenue luz de la luna. Las sombras se extendían largas y oscuras sobre la hierba crecida. El pozo se encontraba en su círculo de oscuridad reciente, la tapa de madera apenas visible, pero ahora podía oírlo con claridad. La rosa constante de algo contra la piedra resonando desde las profundidades del subsuelo. El sonido me hizo doler los dientes y me provocó escalofríos que me recorrieron la columna vertebral. Fuera lo que fuera que estuviera ahí abajo. Intentaba salir. Dormir se volvió imposible. Caminé de un lado a otro por el suelo del dormitorio, con mis pies descalzos en silencio sobre la madera desgastada, mientras el rasguño continuaba abajo. A veces se detenía durante largos minutos, dejando solo un silencio opresivo y casi me convencía de que lo había imaginado. Luego volvió a empezar más frenético que antes y mi pulso se aceleraba con un terror renovado. A las 3 de la mañana, la curiosidad había superado al miedo. Tenía que saber qué producía ese sonido. Bajé sigilosamente las escaleras y salí por la puerta trasera con cada nervio de mi cuerpo, gritándome que me diera la vuelta y volviera a entrar. El aire de la noche era frío contra mi piel, poniéndome la piel de gallina en brazos y piernas. El rasguño se hizo más fuerte a medida que me acercaba al pozo, acompañado ahora, por lo que sonaban casi como susurros, demasiado débiles para distinguir las palabras, pero con la cadencia de una conversación urgente. Me temblaban las manos al examinar la tapa de madera. Las tablas eran viejas, pero resistentes, sujetas por clavos oxidados que habían sido clavados profundamente en la piedra. Pero en los bordes, donde la madera se unía al borde de piedra, podía haber huecos. Delgadas líneas de oscuridad absoluta parecían latir con vida propia y malévola. Una fina corriente de niebla se filtraba por una de esas grietas. No era vapor, sino algo que se movía con un propósito, tratamiento de azul y luminiscente a la luz de la luna. Se curvaba hacia arriba, como dedos que se extendían, disipándose lentamente en el aire nocturno. En cuanto lo vi, el susurro se hizo más claro. No eran exactamente palabras, sino algo que pasaba desapercibido para mí y me hablaba directamente al cerebro. Imágenes destellaban tras mis ojos, vislumbres de cosas perdidas, ocultas, robadas, un relicario con la fotografía de una mujer, un soldadito de juguete de un niño, un diario encuadernado en cuero con una letra de araña y debajo de todo un hambre desesperada, una necesidad tan profunda que me hacía doler el pecho con un anhelo compasivo. Querían algo a cambio, algo que les pertenecía, algo que les habían arrebatado y escondido, y de alguna manera, imposiblemente sabía que podía ayudarles a encontrar. Me tambaleé hacia atrás con el corazón latiéndome tan fuerte que lo sentía en la garganta. Pero la niebla me seguía. Zarcillos de luz azul envolviéndose alrededor de mis tobillos como grilletes fantasmales. Los susurros se hicieron más insistentes y nuevas imágenes inundaron mi mente. El interior de la casa, habitaciones que aún no había explorado, espacios ocultos tras las paredes y bajo las tablas del suelo. Lo que sea que estuvieran buscando estaba dentro.
Corrí de vuelta a la casa dando un portazo y echando el cerrojo, pero aún podía sentirlos ahí fuera, presionando contra las ventanas y las paredes, su necesidad irradiando a través del calor nocturno como de una fiebre. Los susurros me siguieron al interior, resonando por las habitaciones vacías y arrastrándose bajo mi piel. Las siguientes horas transcurrieron en una neblina de terror y compulsión. Me encontré moviéndome por la casa como sonámbula, mis manos explorando superficies y rincones, mientras mi mente consciente me gritaba que parara. En el sótano, detrás de una piedra suelta en los cimientos, mis dedos encontraron el borde de algo envuelto en tela engrasada. El relicario era exactamente como lo había visto en las visiones, plata deslustrada en una cadena rota que contenía la fotografía de una joven de ojos tristes. Pero también había otras cosas escondidas en varios lugares de la casa. El soldadito de juguete escondido tras una viga en el ático, el diario sellado en una caja metálica bajo las tablas del suelo de la cocina y más. Docenas de pequeños objetos personales. Cada uno irradiaba el mismo anhelo desesperado que había sentido desde el pozo. Alguien los había recogido, los había robado quizás o simplemente no los había devuelto a sus legítimos dueños. Y ahora esos dueños o lo que quedaba de ellos los querían de vuelta. La niebla azul me había seguido al interior, filtrándose por las grietas de las ventanas y por debajo de las puertas. Se cerraba en las esquinas y se extendía por el techo. Y donde quiera que tocaba la temperatura bajaba varios grados. Mi aliento salía en pequeñas bocanadas de vapor y empezó a formarse escarcha en el interior de las ventanas. Pero no era solo el frío lo que me hacía tirar. Los susurros se habían vuelto más claros, más urgentes. Amanecía, lo comprendí. Y si no devolvía sus pertenencias al pozo antes del amanecer, algo terrible ocurriría. La naturaleza exacta de esa consecuencia seguía siendo incierta, pero el miedo que irradiaba la niebla me decía todo lo que necesitaba saber. Reúna los objetos en una bolsa de lona. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlos. Cada objeto se sentía más pesado de lo debido, cargado con años de separación y pérdida. El relicario ardía como hielo contra mi palma y el soldado de juguete parecía moverse solo. Su diminuta cara pintada se volvió hacia mí en muda acusación. Fuera del tan esperado lugar, la tapa de madera se había desprendido parcialmente durante la noche. Varias tablas colgaban ahora en ángulos extraños. La abertura debajo era un círculo de perfecta oscuridad, tan profundo que la linterna de mi teléfono no podía penetrar más allá de unos pocos metros, pero podía oír movimiento allí abajo. No un rasguño ahora, sino un suave susurro como el viento entre las hojas secas o el susurro de la tela contra la piedra. Me acerqué al borde con mi bolsa de tesoros robados. Todos mis instintos me gritaban que me diera la vuelta y corriera, pero la niebla azul me envolvía, densa como la niebla, y podía sentir que su gratitud ya comenzaba a reemplazar el ansia desesperada. Estas cosas volverían a su lugar. El ciclo se completará uno a uno. Dejé caer los objetos en la oscuridad. El relicario cayó con un pequeño chapoteo, como si hubiera aterrizado en el agua muy abajo. El soldadito de juguete dio vueltas antes de desaparecer en el vacío. El diario revoloteó como un pájaro moribundo antes de ser engullido por las sombras. Con cada ofrenda, los susurros se regresaron más suaves, más contentos. La niebla azul comenzó a disiparse, filtrándose por los huecos de la tapa de madera y fluyendo hacia las profundidades como humo invertido. La temperatura alrededor del pozo comenzó a normalizarse y el peso opresivo que había estado oprimiendo mi pecho toda la noche finalmente comenzó a desaparecer. Pero al girarme para volver adentro, un último susurro me llegó, más claro que todos los demás, pronunciado con una voz que alguna vez podría haber pertenecido a la mujer del relicario. Gracias, dijo. Pero él sabe que has estado aquí, sabe lo que has hecho. Aquellas palabras me golpearon como agua helada en las venas. Él, el dueño,
me di cuenta de que era el hombre que me había alquilado este lugar, que se había asegurado de mantenerse alejado mientras estuve aquí. Sabía del pozo, de las cosas escondidas en la casa y de alguna manera sabía que alguien como yo acabaría apareciendo, alguien lo suficientemente curioso como para investigue, lo suficientemente comprensivo como para devolver lo robado. Me había tendido una trampa, me había utilizado y ahora él sabría que su colección cuidadosamente atesorada había sido descubierta y destruida. Amanecía cuando metí mis pertenencias en el coche. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el volante. A la tenue luz de la mañana, la casa parecía diferente, no solo vieja y desgastada, sino maligna, como un depredador que se había saciado temporalmente, pero que pronto volvería a tener hambre. Al salir del camino de entrada, vislumbré el pozo por última vez en el retrovisor. La tapa de madera se había desprendido por completo durante la noche, dejando la abertura al descubierto, pero en lugar de la oscuridad que esperaba ver, solo había piedra y sombras comunes, las profundidades de un viejo pozo de agua, nada más. Los susurros se habían ido, la niebla azul se había desvanecido, pero sabía con fría certeza que esto no había terminado. El dueño de este lugar regresaría, descubriría lo que había hecho y comenzaría a coleccionar de nuevo. Habría otros inquilinos, otros visitantes curiosos que tropezarían con sus tesoros escondidos y se sentirían obligados a investigar. Y en algún lugar, en otros lugares oscuros, otras voces comenzarían a susurrar sus súplicas desesperadas. Conduje hasta llegar a la carretera principal. Luego seguí conduciendo hasta que el sol estaba alto y calentaba y el recuerdo de ese frío terrible se desvaneció de mis huesos. Pero incluso ahora, semanas después, a veces me despierto en mitad de la noche con el sabor a escarcha en la lengua. Y el eco de susurros de agradecimiento en mis oídos. Nunca terminé mi manuscrito. Algunas historias que aprendió. Es mejor dejarlas sin escribir. El sótano ardía de moho y polvo de décadas, pero bajo esa familiar humedad acechaba algo más. Algo que me llenaba la nariz de un pavor inexplicable. La única bombilla desnuda proyectaba una luz amarillenta y enfermiza sobre las filas de discos de vinilo. Sus lomos creaban un laberinto de sombras que parecían cambiar cuando no los miraban directamente. Esas joyas raras que me aceleraban el pulso. Pero de pie en ese estrecho sótano bajo las antigüedades de Henderson, mirando la funda sin marcar del álbum que no contenía nada más que un disco de vinilo negro, sentí algo que nunca antes había experimentado, la certeza absoluta de que no debía llevármelo a casa. Lo compré de todos los modos. La decisión se sintió desconectada de mi mente racional, como si mi mano se moviera sola al colocar el billete de 20 pesos en la palma sucia de Henderson. No me miró a los ojos, solo murmuró algo sobre que pertenecía a una finca que había adquirido en una casa al norte del estado. El ligero temblor de sus dedos al envolver el disco en papel marrón debería haber sido suficiente advertencia. Mi apartamento se sintió diferente cuando regresó esa noche. La familiar comodidad de mi sala de escucha, con las paredes forradas de álbum cuidadosamente organizadas y mis tocadiscos vintage reluciendo bajo la cálida luz de la lámpara parecía de alguna manera atenuada. Las sombras en los rincones parecían más profundas, más persistentes. Incluso mi gato HCK, que normalmente me saludaba con ronroneos y caricias en los tobillos, permanecía oculto bajo el sofá. Sus ojos amarillos reflejaban la luz de la lámpara como pequeñas balizas de advertencia. Abrí el disco con la reverencia que reservaba para mis hallazgos más preciados, pero mis manos temblaban más de lo habitual. El vinilo en sí estaba impecable, casi imposiblemente impecable, como si nunca se hubiera reproducido. Ninguna etiqueta adornaba su centro, solo un plástico negro liso que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. El peso también se sentía mal, más pesado de lo que debería ser cualquier disco, como si algo denso e incognoscible se hubiera presionado en sus surcos. Junto con la música. La primera vez que lo escuché no pasó nada. Nada. Es decir,
salvo la estática. La primera vez que lo escuché no pasó nada. Nada. Es decir, salvo la estática. No era el cálido crujido del vinilo clásico, ni el suave sonido de la grabación analógica. Esta estática se sentía agresiva, intencionada, como un ruido blanco que había desarrollado conciencia y una intención malévola. Ajusté el seguimiento, limpié la aguja, revisé cada conexión en mi sistema meticulosamente mantenido. La estática persistía llenando mi apartamento con un sonido que me hacía doler los dientes y ponerme los pelos de punta, pero no podía dejar de escuchar. Noche tras noche me sentía atraído de nuevo por esa disco. La estática comenzó a revelar patrones, ritmos sutiles enterrados bajo el caos, casi como voces hablando justo por debajo del umbral de la comprensión. Me acercaba a los altavoces, esforzándome por descifrar los sonidos hasta que se me llenaron los ojos de lágrimas y me palpitaron las ciencias por la concentración. Fue durante la cuarta sesión que escuché mi nombre por primera vez. El sonido surgió de la estática como una persona que se ahoga rompiendo la superficie del agua. Desesperado, jadeante, innegablemente real. Mi nombre pronunciado con una voz que no reconocí, pero que de alguna manera conoció íntimamente. La descarga me hizo tambalear hacia atrás. Mi silla se cayó mientras luchaba por alcanzar los tocadiscos y levantar la aguja. Pero la voz continuó incluso después de que la aguja dejó el surco. Mi garganta se oprimió cuando la comprensión me funcionó. El sonido venía de dentro de mi cabeza ahora. O tal vez había sido así todo el tiempo. La voz seca de papel, como hojas de otoño raspando contra el concreto, comenzó a hablar con dolorosa claridad sobre cosas que nunca le había contado a nadie. Secretos de la infancia, momentos embarazosos del instituto. La verdadera razón por la que había dejado mi trabajo hace 3 años, en lugar de la noble excusa que les había dado a todos. Dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, la voz susurraba en mi oído, contándome episodios de mi vida con precisión forense. Sabía de los 20 pesos que robé del bolso de mi madre a los 12 años. Sabía de la chica a la que humillé en la universidad por inseguridad. Sabía del atropello con fuga que presencié, pero que nunca denuncié por cobardía. Lo peor no fue la violación de mi privacidad, sino la precisión. Cada detalle, cada matiz, cada pensamiento vergonzoso que había enterrado profundamente quedó al descubierto con precisión quirúrgica. Para la segunda semana, la voz tenía compañía. Nuevas voces se unieron al coro, cada una apegada a un secreto, cada una hablando con la misma autoridad fingida. Susurraban simultáneamente, creando una cacofonía de confesiones que me hacían sentir como si el cráneo se me fuera a partir de la presión. Dejé de comer con regularidad, olvidé ducharme. Dejé que las facturas se acumularon sin abrir en la encimera de la cocina. El mundo exterior se volvió irrelevante comparado con la horrible intimidad de estas conversaciones espectrales. Intenté tirar el disco, pero siempre reaparecía en mi colección en los tocadiscos. A veces simplemente me sentaba en la mesa de la cocina como una acusación. Intenté romperla, pero mis manos se negaron a obedecer. Temblaban y se congelaban cada vez que intentaba golpear el vinilo con un martillo. Las voces comenzaron a manifestarse básicamente durante la tercera semana. Empezó con puntos fríos en mi apartamento, zonas donde la temperatura bajó 20 gramos sin razón aparente. Luego vinieron las sombras que se movían independientemente de la fuente de luz, deslizándose por las paredes y acumulándose en los rincones como tinta derramada. Mi visión periférica captó un movimiento constante, formas que se movían rápidamente entre los muebles, figuras de pie justo afuera de las puertas que desaparecían cuando me giraba para mirar directamente. Rec dejó de comer y se pasaba los días pegado a la puerta principal, emitiendo ocasionalmente aullidos bajos y tristes que sonaban casi humanos. Se me formaron ojeras bajo los ojos y mi reflejo en el espejo del baño se veía cada vez más demacrado y hueco.
Mis manos desarrollaron un temblor persistente que me dificultaba sostener cualquier cosa. El momento peor llegó un martes por la noche cuando llegué a casa y encontré todas las luces del apartamento apagadas, excepto la lámpara sobre los tocadiscos. El disco giraba a una velocidad inadecuada, demasiado lenta, creando una versión distorsionada y demoníaca de la estática que parecía reírse de mí. Al acercarme para apagarlo, las sombras de la habitación comenzó a fusionarse en formas vagamente humanas. Se encontraban alrededor de mi sala de escucha como un público con formas cambiantes e inseguras, pero innegablemente presentes. Podía sentir su atención como un peso físico presionando mi pecho, haciendo que cada respiración fuera una lucha. La temperatura se desplomó hasta que pude ver el aliento empañarse en el aire ártico repentinamente. Fue entonces cuando hablaron al unísono, su voz colectiva tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. Exigieron una explicación que no podía darles. Quería saber por qué había ocultado estos secretos, por qué había vivido una mentira, por qué merecía mantener estas verdades vergonzosas enterradas mientras otros sufrían las consecuencias de mi cobardía y egoísmo. Sus preguntas eran como golpes físicos. Cada una me hacía caer de rodillas mientras la culpa y el terror me atormentaban el pecho. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Las sombras se apretaban cada vez más. Sus acusaciones susurradas se convirtieron en un rugido que amenazaba con destruir mi cordura por completo. Entonces, en ese momento de absoluta desesperación, comprendí. La discoteca no estaba maldita, era un espejo. Las voces no eran entidades sobrenaturales que exigían juicio. Eran fragmentos de mi propia conciencia que había reprimido durante décadas. Cada secreto vergonzoso, cada culpa enterrada, cada momento de cobardía moral se había comprimido en este repositorio de vinilos de mi propia creación. Las manifestaciones no eran fantasmas, eran el peso psíquico de una vida de errores no reconocidos, formados por mi propia culpa y autodesprecio. La revelación me tocó como agua helada, impactante y esclarecedora. Me obligué a levantarme con las piernas temblorosas y caminé lentamente hacia los tocadiscos. Las sombras me siguieron, pero no interfirieron. Mientras levantaba la aguja y sacaba el disco del plato. Pero en lugar de volver a esconderlo, hice algo que nunca había hecho antes. Hablé directamente a esas sombras reunidas, reconociendo cada secreto que habían revelado. Admití mi cobardía, mi egoísmo, mis crueldades casuales. Hablé hasta que mi voz se volvió áspera, hasta que las lágrimas corrieron por mis mejillas, hasta que el peso en mi pecho comenzó a aligerarse ligeramente. Las sombras no desaparecieron de inmediato, pero a medida que seguía hablando de verdad, no solo escuchando sus operaciones, comenzaron a desvanecerse. La temperatura volvió lentamente a la normalidad. La atmósfera opresiva que había asfixiado mi apartamento durante semanas comenzó a disiparse como humo. Cuando llegó la mañana estaba solo, excepto por HCK, quien emergió cautelosamente de debajo del sofá y se acercó a mí con un ronroneo tentativo. El disco yacía en mi mesa de centro, ya no amenazante, pero tampoco exactamente benigno. Había vuelto a ser solo vinilo y drops, pero sabía que siempre llevaría el peso de lo que me había mostrado. Nunca lo volví a escuchar, pero lo conservaré no como un trofeo o curiosidad, sino como un recordatorio. Algunos secretos son demasiado pesados para llevarlos solo y algunas verdades demasiado importantes para enterrarlas. Las voces tenían razón en una cosa. Les debían explicaciones, no a ellas, sino a las personas reales a las que había hecho daño a lo largo de los años. El proceso de corregir esos errores llevó meses. Algunas conversaciones fueron mejores que otras. Algunas personas me cerraron la puerta en la cara, pero con cada confesión, cada disculpa, cada intento de escribir viejos errores, el registro parecía aligerarse en mi estante. A veces, tarde en la noche, todavía vislumbro movimiento en mi visión periférica.
pero ahora se sienten menos como acusación y más como recordatorios. Suaves empujoncitos hacia la honestidad en un mundo que facilita esconderse de verdades incómodas. La estática no ha regresado, pero sé que sigue ahí esperando bajo la superficie de cada decisión que tomo. La diferencia ahora es que estoy escuchando. El silencio entre lo que crees ver y lo que sabes haber visto es donde reside el terror. En ese instante de asombro en el que tu mente lucha por reconciliar lo imposible con lo innegable. La llave de latón me pesaba más de lo debido cuando la señora Blackwood me la puso en la palma de la mano hace 3 días. Me había explicado que la finca Rosemore necesitaba un cuidador mientras ella y su marido viajaban a Europa durante 6 semanas y que mi reputación de mantener jardines difíciles les había llegado a través de conocidos mutuos. El sueldo era generoso, sospechosamente generoso, pero necesitaba el dinero. Y cuidar un jardín centenario parecía un trabajo tranquilo comparado con los jardines suburbanos de mis clientes habituales. Debería haber preguntado por qué no encontraban a nadie de la zona. La finca se encontraba al final de un sinuoso camino de grava rodeado de imponentes robles que formaban una barrera natural entre la propiedad y el mundo exterior. La casa principal era una monstruosidad victoriana de piedra oscura y hierro retorcido, pero fue el jardín lo que me dejó sin aliento. Haz de parterres meticulosamente cuidados, laberintos topiarios y sinuosos senderos de piedra creaban un intrincado tapiz de arte botánico. Y dispersas por este paraíso verde, como centinelas congeladas en el tiempo, se alzaban docenas de estatuas de mármol. Cada figura estaba tallada con detalle exquisito. Dioses y diosas romanos, criaturas míticas, niños jugando, elegantes damas con vestidos vaporosos, estaban colocadas aparentemente al azar. Un ángel triste aprendiendo detrás de un rosal, un ángel llorando junto a una fuente, un guerrero orgulloso custodiando la puerta de un jardín. La artesanía era extraordinaria, tan realista que me sorprendí mirando 2 veces, esperando captar movimientos sutiles con la vista periférica. La señora Blackwood había mencionado que las estatuas eran originales de la propiedad, instaladas por el primer propietario en la década de 1890. Lo dijo con un ligero temblor en la voz que atribuía a la edad. Pero ahora, de pie entre estos testigos silenciosos, me preguntaba si había algo más detrás de su inquietud. Mi primer día transcurrió sin incidentes. Podar rosales, descabezando plantas perennes y revisando el sistema de riego. El trabajo era meditativo, casi hipnótico y me encontré entrando en un ritmo cómodo. La única perturbación era una extraña sensación de ser observado, pero cada una vez que me giraba para observar el jardín, no veía más que rostros de mármol mirando ciegamente al frente. Era la tarde cuando lo vi por primera vez. Una estatua de una joven con ropas clásicas que habría jurado que estaba frente a la fuente cuando pasó por allí antes. Ahora parecía estar ligeramente inclinada hacia el sendero donde me encontraba. La diferencia era sutil, quizás de solo unos grados, pero mi ojo para las relaciones espaciales se había afinado con años de paisajismo. Me quedé allí varios minutos observando su expresión serena, intentando convencerme de que mi memoria me estaba jugando una mala pasada. Esa noche, solo en la casa del cuidador, al borde de la propiedad, me quedé despierto escuchando el viento moverse entre las ramas de los robles. De vez en cuando oía lo que parecían pasos sobre la grava, pero cuando miré por la ventana, el jardín iluminado por la luna parecía vacío y silencioso. El segundo día me trajo sospechas más fuertes. Un cervatillo de mármol que había estado cerca del jardín de hierbas, ahora estaba más cerca del camino principal. Un senador romano que antes miraba al este, ahora miraba al norte. Empecé a tomar notas mentales, creando un mapa mental de la posición y orientación de cada estatua. Al anochecer estaba seguro de que al menos 6 figuras se habían movido desde la mañana. Mi parte racional buscaba explicaciones, asentamiento del terreno quizás o expansión y contracción debido a los cambios de temperatura, pero las estatuas de mármol que pesan cientos de kilos no giran simplemente sobre sus pedestales.
Y los movimientos parecían demasiado intencionados, demasiado coordinados, como si seguían una coreografía invisible. Mi sueño esa segunda noche fue irregular, interrumpido por sueños de dedos de piedra arañando el cristal y ojos de mármol que seguían mis movimientos. Me desperté varias veces con el corazón palpitante, convencido de haber oído voces susurrando en un idioma que no entendía. Cada vez que miraba por las ventanas, el jardín yacía bañado por la luz plateada de la luna, tranquilo e inmóvil. Al tercer día, mi inquietud se había cristalizado en algo cercano al miedo. Las estatuas definitivamente se movían, no solo se desplazaban ligeramente, sino que cambiaban de lugar por completo. Un querubín que adornaba el borde de la fuente ahora estaba situado cerca de la puerta principal de la cabaña. Una diosa de la casa se encontraba donde había estado un filósofo el día anterior. Los cambios ocurrían cuando yo no miraba. En los momentos en que estaba concentrado en mi trabajo o de espaldas, comencé a poner a prueba mi teoría, marcando posiciones con pequeñas piedras y tomando fotos con mi teléfono. La evidencia era innegable. Estas figuras de mármol centenarias migraban por el jardín como peregrinos lentos y silenciosos siguiendo una ruta antigua. Los síntomas físicos del miedo comenzaron a manifestarse. Me temblaban las manos mientras trabajaba. Tenía la boca cada vez más seca y el corazón me golpeaba contra las costillas cada vez que captaba movimiento con la vista periférica. Un sudor frío me golpeaba la frente a pesar del cálido sol de la tarde. Me encontraba girando constantemente tratando de atraparlos en el acto, pero permanecían inmóviles cada vez que mi mirada se posaba directamente sobre ellos. Esa tarde noté que todos miraban en la misma dirección hacia la casa principal. Ya no estaban colocados al azar, sino orientados como las agujas de una brújula que apuntaban al norte magnético. Sus ojos de mármol, antes dispersos en diferentes direcciones, ahora miraban con intensidad colectiva la imponente fachada de la mansión victoriana. Al acercarse el atardecer, me retiré a la cabaña. Mis nervios estaban a flor de piel y mi confianza se hizo añicos. Revisé 2 veces las cerraduras de las puertas y ventanas, sabiendo que era feudal. ¿Qué barrera podría detener a seres que se movían por el espacio sin mostrar ningún signo de esfuerzo físico? Intenté llamar al número de la señora Blackwood, pero saltó directamente el buzón de voz. Había mencionado que viajarían por zonas remotas con cobertura celular limitada. Dormir era imposible. Me senté junto a la ventana observando el jardín a través de un hueco en las cortinas con el cuerpo rígido por la tensión. La luna estaba casi llena, resaltando todo con nitidez. Durante horas no ocurrió nada. Las estatuas permanecieron en sus posiciones silenciosas e inmóviles, todas mirando hacia la casa como un público, esperando el comienzo de una función. Poco después de la medianoche empezaron a moverse. Al principio fue sutil, un ligero cambio por aquí, una suave rotación por allá, pero poco a poco sus movimientos se hicieron más pronunciados. Observé con horror cómo toda la colección de figuras de mármol iniciaba una migración lenta y sincronizada. No caminaban ni se deslizaban, simplemente se movían deslizándose por la hierba y los senderos de piedra como piezas de un tablero de ajedrez sobrenatural. Mi respiración se volvió superficial y rápida al observar su progresión deliberada. Formaban un círculo alrededor de la cabaña, colocándose a intervalos regulares como soldados, rodeando una fortaleza. Cada estatua se giraba hacia mi pequeño refugio. Sus rasgos tallados ahora eran visibles a la luz de la luna. Sus cuencas vacías parecían arder con un fuego invisible. La sensación de ser observado se intensificó hasta que sentí un peso físico presionando contra mi pecho. Se me erizó la piel con la certeza de que docenas de ojos ciegos estaban fijos en mi escondite. Intenté alejarme de la ventana, pero sentí las piernas débiles e inestables. Un sudor frío empapaba mi camisa y mis manos temblaron incontrolablemente durante lo que parecieron horas. Permanecemos en este cuadro. Yo acurrucado en la cabaña, ellos vigilando afuera. Entonces,
Cuando el amanecer comenzó a iluminar el cielo oriental, algo cambió. Al unísono se alejaron de la cabaña y se encararon al oscuro bosque que bordeaba el extremo más alejado de la propiedad. Su mensaje era inequívoco. Era hora de seguirlos. Sabía que tenía una opción. Podía trincherarme dentro hasta que regresaran los Blackwood con la esperanza de que la luz del día restaurara algo de normalidad. O podía salir y descubrir lo que estos antiguos guardianes querían mostrarme. La decisión surgió de una parte de mi mente que no reconocía, una compulsión, que se sintió a la vez extraña e inevitable. Mi mano se movió hacia el pomo de la puerta sin una orden consciente y me encontré entrando en el frío del amanecer. Las estatuas permanecieron inmóviles mientras caminaba entre ellas, pero podía sentir su presencia como una corriente eléctrica en el aire. Se habían dispuesto para formar un sendero que conducía desde la cabaña hacia el bosque, creando un corredor de centinelas de mármol. Mis pasos sonaban anormalmente fuertes sobre la grava, cada crujido resonando en las figuras de piedra. Al llegar al límite del jardín, donde el césped bien cuidado daba paso al bosque salvaje, dudé. Los árboles se alzaban imponentes como un muro negro, sus ramas formando un dosel tan denso que la luz de la luna no penetraba el suelo del bosque. Pero la mirada colectiva de la estatua me impulsó a seguir adelante y me encontré cruzando el umbral hacia la oscuridad. El sendero a través del bosque era apenas visible, marcado solo por la ausencia de maleza y el ocasional atisbo de piedra desgastada. Mis ojos se acostumbraron gradualmente a la penumbra, permitiéndome distinguir detalles. Rocas cubiertas de musgo, raíces retorcidas y algo más. Más estatuas, más antiguas y desgastadas que las del jardín, erguidas como hitos olvidados a lo largo del sendero. Cuanto más profundizaba, más comprensión. Esto no era solo un jardín, era la parte visible de algo mucho más grande, mucho más antiguo. La finca estaba construida sobre terreno antiguo y las estatuas no eran meros adornos, eran guardianes, guardianes de un conocimiento que precedió a la mansión victoriana por siglos. Tras lo que parecieron kilómetros, el camino se abrió una clara circular. En su centro se alzaba una estructura que no pude comprender de inmediato. Mitad altar, mitad escultura, tallada en la misma piedra oscura que la casa. Estaba cubierta de símbolos que parecían cambiar y retorcerse ante mi vista, desafiando mis intentos de concentrarme en sus detalles. La comprensión me tocó como un puñetazo. No era el primer cuidador. Este ritual, esta procesión de medianoche se había repetido innumerables veces a lo largo de las décadas. Las estatuas se reunían testigos, atrayéndolos al bosque para mostrarles algo que las mentes humanas no estaban hechas para procesar. Pero en lugar de una revelación, solo sentí una profunda sensación de desplazamiento, como si hubiera salido del flujo normal del tiempo y el espacio. El bosque a mi alrededor parecía latir con un ritmo extraño y los símbolos en el altar de piedra continuaban su danza hipnótica. Retrocedí del claro. Mis instintos de supervivencia finalmente anularon cualquier compulsión que me hubiera llevado allí. El viaje de regreso se me hizo interminable. Cada paso era una batalla contra la sensación de que me arrastraban de vuelta hacia esa estructura imposible. Las estatuas que pasaban parecían observar mi retirada con engaño. Sus rasgos de mármol, más expresivos que cualquier piedra tallada, deberían serlo. Cuando finalmente salí del bosque, el amanecer despuntaba sobre el jardín. Las estatuas habían vuelto a sus posiciones originales, mirando en direcciones aleatorias una vez más, como si los sucesos de la noche nunca hubieran ocurrido. Pero ahora podía ver la verdad. Siempre estaban observando, siempre esperando, siempre listas para guiar a otro cuidador desprevenido al corazón del antiguo misterio que se escondía en esos oscuros bosques. Empaqué mis cosas y me fui esa mañana, perdiendo mi pago y rompiendo mi contrato. Cuando la señora Blackwood llamó 2 días después para preguntarme por qué había abandonado mi puesto, le dije simplemente que el trabajo no era lo que esperaba.
Acepté mi explicación con lo que sonó a alivio, como si hubiera escuchado palabras similares de cuidadores anteriores. Ahora, semanas después, todavía me despierto a medianoche con la sensación de ojos de mármol observándome desde la ventana de mi habitación. Me mudé al otro lado del estado. Conseguí un trabajo en una empresa de paisajismo urbano. Me rodeé del ruido y la luz de la vida urbana, pero sé la verdad. Hay cosas que no se pueden dejar atrás y ciertos conocimientos, una vez adquiridos, dejan huellas que nunca se desvanecen. A veces cuando percibo movimiento con la vista periférica, me pregunto si las estatuas me han encontrado de nuevo. Y a veces, en lo más oscuro de mi mente, me pregunto si quiero que lo hagan. Sentí el latón frío en la palma de la mano, incluso antes de saber cuánto me costaría. Mi hermana había encontrado la brújula antigua en una venta de bienes raíces guardada en un joyero polvoriento junto a medallones deslustrados y relojes rotos. Afirmaba que sería perfecta para mi obsesión por el senderismo, pero en cuanto la sostuve, sentí un hormigueo inexplicable en la piel. La aguja temblaba tras su cristal como un insecto atrapado, sin detenerse nunca del todo, sin estarse nunca quieta. Debería haberla tirado aquella primera noche cuando me quedaba despierta, marcando a un ritmo que no encajaba con ningún reloj de mi casa. 3 días después me encontré en el sendero de la montaña Cascade con la brújula metida en la mochila intentando olvidar su presencia. El aire de octubre me rozaba la piel expuesta y las hojas de arce crujían bajo los pies con el crujido de huesos viejos. Llevaba años recorriendo esta ruta. Me sabía de memoria cada curva y cada cruce de arroyo. Pero hoy algo se sintió diferente. El bosque parecía más denso, las sombras más largas, como si los árboles se hubieran juntado de la noche a la mañana. Respiraba entrecortadamente y se disipaba con demasiada rapidez en el aire enrarecido. Los puntos de referencia familiares parecían distorsionados, inclinados en ángulos que me hacían lagrimear los ojos al intentar enfocarlos. Un tronco caído que había usado como parada de descanso cientos de veces antes, ahora parecía algo completamente distinto, algo con ramas y articulaciones que no pertenecían a ningún árbol que pudiera nombrar. La primera vez que revisé mi teléfono en busca del mapa de senderos, noté que me temblaban las manos. El GPS mostró mi ubicación correctamente, pero la aplicación de la brújula giraba descontroladamente, incapaz de encontrar el norte magnético. Cuando saqué la brújula antigua, se me hizo un nudo en la garganta. La aguja apuntaba firmemente en una dirección que desafiaba todos los principios de navegación que había aprendido. Se adentraba en el denso bosque, hacia un terreno que nunca había explorado, hacia lugares que no existían en ningún mapa. El pulso me martilleaba en el cuello mientras miraba fijamente la aguja inquebrantable. Me dije a mí mismo que solo era un instrumento roto, probablemente dañado por el tiempo o magnetizado por algún objeto metálico, pero mis manos se movían solas girando la brújula, inclinándola, incluso sacudiéndola. La aguja no vacilaba, apuntaba con absoluta certeza hacia algo oculto en la naturaleza. La parte racional de mi mente gritaba advertencias al salirme del sendero marcado. Mis botas se hundieron en tierra blanda alfombrada con décadas de hojas caídas. Las ramas raspaban mi chaqueta con sonidos que parecían conversaciones susurradas. Cuanto más caminaba, más parecía bajar la temperatura, hasta que mi aliento formaba nubes visibles a pesar del sol de la tarde filtrándose a través del dosel. La aguja de la brújula me empujó hacia adelante como una correa. Mi instinto me decía que retrocediera, pero mis piernas seguían moviéndose, abriendo paso entre la maleza que se hacía cada vez más densa. Las espinas se enganchaban en mi ropa, dejando pequeños desgarros que me picaban en la piel. El suelo del bosque se volvió irregular, plagado de agujeros y depresiones que amenazaban con torcerme los tobillos a cada paso. Después de lo que parecieron horas, pero podrían haber sido minutos, los árboles comenzaron a ralear. Mi ritmo cardíaco se aceleró al vislumbrar estructuras a través del follaje.
No eran las formas orgánicas de troncos caídos ni formaciones rocosas naturales, sino líneas rectas y ángulos rectos que denotaban construcción humana. La aguja de la brújula apuntaba directamente hacia ellas. Salía un claro que no debería haber existido, donde un pueblo se alzaba desafiando todas las guías de senderismo y mapas topográficos que había estudiado. Los edificios parecían congelados en el tiempo, con las paredes de madera desgastadas pero intactas, las ventanas oscuras y vacías, sin cables eléctricos, sin accesorios modernos, nada que sugiriera que este lugar pertenezca al siglo XXI. El silencio era absoluto, sin cantos de pájaros, sin zumbidos de insectos, sin el susurro del viento entre las hojas. Incluso mis propios pasos parecían apagados, como si el aire mismo se hubiera espesado para absorber todo el sonido. La brújula en mi mano finalmente había dejado de apuntar. Su aguja ahora giraba perezosamente, sin rumbo, como si me hubiera llevado a mi destino y hubiera perdido todo propósito. Se me secó la boca al acercarme al primer edificio. Las ventanas estaban intactas, pero cubiertas por décadas de mugre. Apreté la cara contra el cristal, ahuecando las manos para bloquear el resplandor, y miré dentro. Los muebles estaban dispuestos como si sus ocupantes acabaran de salir. Había platos sobre una mesa de cocina, libros abiertos sobre sillas, unas gafas descansaban junto a un crucigrama sin terminar. Se me erizó la piel de los brazos al pasar de ventana en ventana. Cada edificio contaba la misma historia. La vida se interrumpía en seco, como si todos hubieran desaparecido en un instante. Mi respiración se volvió superficial y rápida a medida que las implicaciones me asaltaban. Esto no era solo un asentamiento abandonado, era un lugar donde la gente había desaparecido sin previo aviso, sin tiempo para empacar, preparar o siquiera cerrar un libro. Las tablas del suelo crujieron bajo mi peso al empujar la puerta de lo que parecía una tienda de abarrotes. Las bisagras crujieron en señal de protesta, pero la puerta se abrió con facilidad, como si hubiera estado esperando este momento. Dentro de los estantes cubrían las paredes, aún llenas de productos que deberían haberse podido llevar décadas atrás. Las conservas estaban ordenadas en filas. Sus etiquetas estaban descoloridas, pero legibles. Los rollos de tela conservaban sus colores a pesar del polvo que cubría todo lo demás. Me temblaban las manos al alcanzar un periódico que estaba sobre el mostrador. La fecha decía 15 de octubre de 1952. Los titulares hablaban de la campaña presidencial de Eisenhower y de la preocupación por la guerra de Corea. El papel parecía real bajo mis dedos, no quebradizo ni amarillento como debería haber estado después de 70 años. Una sombra se movió en mi visión periférica. Mi cabeza se giró hacia el movimiento con el corazón latiéndome con fuerza. No había nada allí, solo estantes vacíos y rayos de sol polvorientos que se colaban por las ventanas sucias, pero la sensación de ser observado se intensificaba, trepando por mi columna vertebral como agua helada. Se me erizaron los pelos de la nuca y noté el sabor a cobre del miedo en la lengua. Cuando volví hacia el mostrador, una figura estaba detrás. El grito que intentó escapar de mi garganta se convirtió en un simple jadeo ahogado. La figura tenía forma humana, pero su esencia era errónea. Podía ver a través de ella, distinguiendo los estantes y la pared tras su forma translúcida. Vestía la ropa de un comerciante de otra época, camisa blanca impecable, chaleco oscuro y protectores de mangas. Su rostro era amable, pero cansado, con ojos que reflejaban una tristeza indescriptible. La boca de la figura se movía y, aunque no oí ningún sonido, comprendí su significado. Intentaba comunicarse. Intentaba decirme algo urgente. Mis rodillas amenazaron con doblarse a medida que más figuras comenzaban a materializarse por toda la tienda. Hombres, mujeres, parejas de ancianos. Todos poseían esa misma cualidad translúcida. Todos me miraban con expresiones de desesperada esperanza. Uno a uno empezaron a gesticular hacia la puerta,
luego hacia mí, luego hacia los espacios vacíos donde deberían haber estado las palabras. Sus bocas se movían en una conversación silenciosa. Sus manos transparentes apuntaban en varias direcciones. El significado se fue aclarando gradualmente a través de su pantomima. Habían estado esperando a alguien como yo, esperando a alguien que pudiera verlos, que pudiera oír lo que necesitaban decir. La anciana cerca del rollo de tela se acercó, su figura vacilando como espejismos de calor. Se señaló a sí misma, luego a los demás, y luego hizo un gesto que abarcaba todo el pueblo. Su expresión transmitía una mezcla de confusión y desesperación, que me oprimió el pecho con una angustia compasiva. No entenderían lo que les había sucedido más que yo. Respiraba entrecortadamente mientras las implicaciones me asaltaban. No eran fantasmas en el sentido tradicional. No eran espíritus de los muertos que rondaban su antiguo hogar. Eran los residentes desaparecidos, atrapados de alguna manera entre la existencia y el olvido, lo suficientemente conscientes como para recordar su confusión, pero incapaces de encontrar respuestas ni paz. El tendero comenzó a mover las manos en gestos elaborados, señalando primero un calendario en la pared, luego el cielo visible a través de la ventana, luego su propio pecho. Repitió la secuencia varias veces antes de que lo entendiera. El tiempo se había detenido para ellos aquel día de octubre de 1952. Permanecían conscientes, pero atrapados, experimentando cada instante de las décadas transcurridas mientras el mundo seguía su curso sin ellos. Un joven cerca de la puerta dio un paso al frente con sus rasgos transparentes, desencajados por la urgencia. Me señaló luego a la brújula que aún apretaba en mi palma sudorosa y luego volvió a sí mismo. La conexión me impactó como un golpe físico. La brújula no me había traído allí por casualidad. Había sido creada para este propósito, diseñada para encontrar a quienes se habían perdido bajo la fuerza que se había apoderado de esta aldea. Mi visión comenzó a nublarse al sentir el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Estas personas, si es que aún podían llamarse personas, llevaban más de 70 años esperando a que alguien las encontrara, alguien que reconociera su existencia, alguien que buscara respuestas sobre su destino. Y de alguna manera, imposiblemente ese alguien era yo. La anciana se acercó lentamente. Su figura se solidificaba a cada paso. Cuando extendió la mano para tocarme la cara, sentí el susurro de su contacto, fresco y eléctrico contra mi piel. A través de ese toque, las imágenes inundaron mi mente. Vi el pueblo como había sido, lleno de vida, lleno de los sonidos de niños jugando y adultos en sus rutinas diarias. Presencié el momento en que todo cambió. Había comenzado con una sensación, la misma inquietud que había experimentado en la ruta de senderismo. Los residentes lo habían notado al principio como una sutil irregularidad en el aire, una densidad que dificultaba la respiración. Luego vino la desorientación, la sensación de que los lugares familiares habían cambiado cuando nadie los miraba. El tiempo comenzó a transcurrir de forma extraña, momentos que se estiraban como caramelos, conversaciones que comenzaban y terminaban sin que nadie recordara lo que habían estado discutiendo. El momento final llegó sin previo aviso. En un instante vivían sus vidas normales y al siguiente se encontraban suspendidos entre helidos, atrapados en un rincón de la realidad que de alguna manera se había desconectado del flujo del tiempo. Podían verse, podían intentar comunicarse, pero no podían afectar al mundo físico. Solo podía observar cómo las estaciones cambiaban a su alrededor, cómo sus edificios envejecían lentamente, cómo los excursionistas pasaban por el bosque, a escasos metros sin percatarse de sus llamadas de auxilio. Finalmente, mis rodillas cedieron y me desplomé sobre el suelo polvoriento del almacén. Las figuras transparentes se reunieron a mi alrededor, sus rostros llenos de una esperanza que me aterrorizaba más que su naturaleza sobrenatural.
Creían que podía ayudarlos, que podía encontrar la manera de devolverles el curso normal del tiempo o al menos darles respuestas sobre lo que los había arrancado de la realidad. Pero yo era solo un excursionista con una brújula rota. No tenía conocimiento de anomalías temporales, fisuras dimensionales, ni de la fuerza que los había atrapado. Mis manos temblaban violentamente mientras luchaba por comprender por qué la brújula me había traído hasta allí, por qué podía verlos cuando otros no. ¿Por qué me habían elegido para esta tarea imposible? El tendero se arrodilló a mi lado con su mano translúcida suspendida a centímetros de mi hombro. Con gestos y expresiones, transmitía que otros habían encontrado la aldea a lo largo de las décadas. Investigadores, personas atraídas por historias de desapariciones y fenómenos extraños. Pero ninguno de ellos había podido ver a los residentes atrapados. Habían caminado por el pueblo tomando fotografías y mediciones, sin saber que estaban rodeados de almas desesperadas que pedían reconocimiento. A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras más largas a través de las ventanas, las figuras se agitaron más, señalando repetidamente hacia el bosque, hacia el camino que había tomado para alcanzarlas. Sus gestos se volvieron más frenéticos, más insistentes. El mensaje era claro. Necesitaba irme antes de que oscureciera. Algo en la noche empeoró su situación. Hacía aún más impermeable la barrera entre su realidad y la mía. Me obligué a mantenerme de pie con las piernas temblorosas, sintiendo la brújula increíblemente pesada en mi mano. La aguja había comenzado a girar de nuevo, pero ahora apuntaba firmemente hacia la ruta de senderismo, hacia el mundo que yo comprendía. Los aldeanos me siguieron hasta el borde de su realidad congelada. Sus siluetas serían desvanecidos a cada paso que se alejaba de los edificios. En la copa de los árboles me giré una última vez. Me observaban con expresiones de decepción aplastante, mezclada con comprensión. Habían esperado 70 años a que alguien los encontrara y ahora ese alguien se alejaba sin respuestas. Pero en sus ojos también vi algo más, gratitud. Por primera vez en décadas alguien los había visto, reconocido su existencia, presenciado su difícil situación. La caminata de regreso al sendero marcado transcurrió en un borrón de pasos torpes y pensamientos acelerados. Mi cuerpo se movía automáticamente mientras mi mente luchaba por procesar lo que había experimentado. Para cuando llegué a mi coche, el sol se había puesto por completo y el bosque había vuelto a sus sonidos y texturas normales. Pero la brújula seguía activa, su aguja seguía apuntando hacia la aldea oculta con una certeza inquebrantable. Esa noche me senté a la mesa de la cocina rodeada de mapas y búsquedas en internet buscando alguna mención de desapariciones en las montañas Cascada alrededor de 1952. Lo que encontré me heló la sangre. Un asentamiento entero llamado Heaven Rust desapareció sin dejar rastro el 15 de octubre de 1952. 43 residentes, desde bebés hasta parejas de ancianos, desaparecieron de la noche a la mañana. Los equipos de búsqueda rastrean la zona durante meses sin encontrar rastro alguno de los edificios ni de sus habitantes. El informe oficial hablaba de una evacuación masiva debido a una emergencia no revelada, pero los relatos extraoficiales de familiares contaban una historia diferente. Habían cartas llegadas de la residencia de Heaven Rust hasta el mismo día de la desaparición. Nadie había mencionado planes de marcharse ni preocupación por ningún tipo de peligro. El pueblo simplemente dejó de existir oficialmente mientras seguía enviando mensajes desesperados que nadie podía recibir. Ahora entendía por qué la brújula me había encontrado, por qué había sido yo el elegido para presenciar su difícil situación. La antigüedad había sido creada por alguien que conoció Heaven's Rust, alguien que había estado buscando el pueblo perdido tal como yo lo había encontrado. Pero esa comprensión no me trajo consuelo, solo una comprensión más profunda de la responsabilidad que ahora pesaba sobre mis hombros. Los aldeanos seguían allí esperando que alguien encontrara la manera de devolverlos al fluir natural del tiempo. Y de alguna manera,
imposiblemente me había convertido en su única conexión con el mundo del que los habían arrancado. La brújula en mi mano latía con una energía que parecía provenir del propio Latón, recordándome que algunos misterios exigían no solo descubrimiento, sino resolución. Sabía que regresaría al resto del refugio. No mañana, quizás ni siquiera la semana que viene, pero tarde o temprano.